Jaire Aventura. Disfruta en nuestro parque de aventura de un sencillo recorrido para empezar el día. Anímate a bajar el Sella con nosotros en nuestra ruta de 15 kilómetros hasta arriba de Sella. O pasea en uno de nuestros quads. Esperología, paintball, cañones o nuestro rafting son algunas de las actividades que puedes disfrutar con nosotros. Jaire Aventura patrocina el 78 Descenso Internacional del Sella. Bienvenidos, nuevo programa de Ye Verano. En esta ocasión estamos en la fiesta de les fiestes, en la 78 edición del Descenso Internacional del Sella. Comenzamos. ¡Ay, papi! Ye verano, 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 el calorcito, ye verano, heladito, ye verano, la sidrina, ye verano, bien fresquina, ye verano, y en la playa, ye verano, la toalla, ye verano, y en la fiesta, ye verano, esta orquesta, ye verano, y en la tele está puesta el programa del verano. Ye verano, ye verano, ye verano, ye verano, ye verano. Estamos con Marcos Gutiérrez, alcalde de Parres. Oye, alcalde, yo nunca vine a la fiesta. ¿Qué procedimiento? ¿Cómo comienza el día aquí en Arriondas? Bueno, el día, aparte de que ya hay todos los días anteriores, o sea que Claro. venimos ya de atrás, pero el día hoy fundamentalmente es a partir de las 7 de la mañana. Se corta la música en las calles, porque el dispositivo de limpieza tiene que dejar un poco decente el pueblo y tal, y después ahora a partir de las 10 pues es, digamos, la recepción de autoridades, llegará el presidente en breve, los consejeros, y bueno, tenemos como una recepción aquí en el ayuntamiento. Después lo que se hace, se va al desfile, que es por la calle principal, para posteriormente ir a donde la salida de las piraguas, ¿no? Y una vez que se sale de las piraguas, se va al tren para bajar en el tren hasta arriba de Sella. Cuéntame. Es un poco el procedimiento, el proceso aquí en Arriondas. ¿Qué pasó estos días? ¿Cómo que se movió en Arriondas? La fiesta gorda fue ayer en... Aquí en Arriondas el grueso de la gente y tal es el viernes por la noche. Ya empieza a llegar gente de miércoles, empiezan ya a acampar por la zona de acampada que hay habilitada aquí en Arriondas, sobre todo chavales jóvenes y tal, y después, bueno, el jueves hay también una especie de verbena, pero bueno, más que verbena, es un concierto aquí en la plaza en el Parque de la Hiera, eso el jueves, y después el viernes pues hay música por todas las calles de Arriondas, pues toda la noche hasta las 7 de la mañana. Alcalde, organizar todo esto, tener todo esto controlado, el dispositivo de seguridad, supongo que sea bastante complicado. Bueno, es bastante complicado y gracias también a las otras administraciones que colaboran, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque bueno, sin ellos sería imposible. Hay que tener en cuenta que nosotros somos un concejo pequeño, tenemos el dispositivo que tenemos de policía y todo esto, y sin la ayuda y colaboración de otras administraciones pues sería muy complicado. De todas maneras, pues bueno, tampoco ya se nos hace muy difícil porque ya viene rodado de otros años y más o menos ya está la dinámica de funcionamiento en marcha, ¿no? Oye, parece que por ahora el tiempo acompaña. Sí, bueno, esperemos sobre todo que no llueva, ¿no? Aunque no esté el día así soleado, que está un poco gris, pero que por lo menos no llueva, ¿no? Es lo que esperamos. Alcalde, pues a pasarlo bien, muchísimas gracias. Vale, por gracias a recibirme. vosotros. Estamos con Miguel Ángel Revilla, es pregonero, y veo que vienes a les fiestes otro año más. Hombre, por supuesto. Tengo lo dicho, que el año que falte, si no estoy en el Sella, hay que ir a buscarme a dos sitios. A Valdecilla o al cementerio. Oye, ¿qué son para estas fiestas, Miguel Ángel? Pues para mí es la combinación perfecta de un deporte con una ciudadanía que lo vive, que participa de la fiesta, que hombre pega algún trago de más, pero siempre con una normalidad, porque nunca he visto a muy grande el follón, a pesar de que hay gente que a lo mejor se carga
poco, pero no es una fiesta de estas que se vaya destrozando nada, sobre todo de la juventud. Y hay una cosa que me preocupa un poco, y es que de unos años para acá veo que esto va bajando de gente, ¿eh? Está bajando de gente, ¿no será por el tiempo? Bueno, Tenemos pero un tiempo. yo he estado aquí con sol, he estado con lluvia, he estado con días nublados como hoy. He visto un poco menos de gente, año tras año. Yo no sé, habría que hacer una publicidad mayor o moverse un poco, porque esto no se puede perder. Esta es la concentración de España junto a Montmeló, por ejemplo, la regata de Trinidad de la Concha, de más participación ciudadana. Y esto para Asturias es una publicidad enorme, el Sella. Oye, ¿y a los asturianos a qué fiesta de Cantabria nos aconsejarías ir? Pues hombre, Tú vienes a Asturias, nosotros tendríamos que ir allí. ¿A qué fiesta? Y ahora tengo que venir, no sé qué día, el 23 soy el pregonero del caballo Asturcón en el Sueve. Nombraronme pregonero, ya existían los pregones que he dado. Pues yo os diría, pues al día de pasado mañana, domingo, no mañana domingo, que es el día de Cantabria en Cabezón de la Sal, para ver un poco qué folclore hay allí, arrastre de bueyes, concurso de bolos, viteros, gaiteros, tamborileros. Oye, tú ya eres medio asturiano. Yo nací en La Raya. Yo por 5 kilómetros no soy asturiano, pero toda la cuenca esa del Nansa es muy asturiana. Cántase tonada, ahí vienen al Campo Amor cantantes de Cantabria que ganan muchos años, y es que somos la misma historia, la misma cultura, sobre todo la parte esta de Torlavega para acá. Yo nací en Poblaciones, ahí al lado del Cuernón de Peñasagra, que divide Asturias de Cantabria. Oye, Miguel Ángel, pues ha pasado bien y muchas gracias por atendernos. Nada, hombre, un placer. Perfecto. Hasta el año que viene. Hard for this, just to give it up now. If you don't swim, you'll drown. But don't move, honey. You look so perfect standing there in my American. Estamos con el teniente coronel jefe de la comandancia de Gijón. Muy buenos días. Buenos días, Cristian. ¿Cómo es la organización aquí en un día de estas de fiestas, de tanta gente? ¿Cómo los estáis organizando? Efectivamente, bueno, el problema que tiene aquí la Guardia Civil es el que tiene en todo el territorio nacional, pero muy concentrado entre las localidades de Arriondas y Ribadesella, y bueno, y tiene que hacer frente pues a todas las misiones que tiene la Guardia Civil, es decir, hace de policía judicial, de policía administrativa, de policía de tráfico. En policía judicial, lógicamente, estamos para prevenir delitos y en el caso de que se cometan, para investigarlos y detener al delincuente. En policía administrativa, pues para controlar, por ejemplo, alimentos que se venden en estas fechas, para controlar el tema de acampadas, horario de cierre de los bares, todo el tema de tráfico. Entonces, eso supone pues un gran despliegue que además lo concentramos aquí en estas dos poblaciones. Concretamente estamos hablando de que estamos trabajando estos días 430 guardias civiles de diversas especialidades. Tenemos de seguridad ciudadana, tenemos de los GRS, que son grupos rurales de seguridad, son los antidisturbios, fundamentalmente para mantener el orden público. Tenemos también una unidad específica de la comandancia, que es la USECI, que también es de orden público. Tenemos, por supuesto, al tráfico. Tenemos al GEA, que son los grupos de actividades subacuáticas, tenemos al Servicio Marítimo, tenemos al GEDES, que es el grupo de desactivación de explosivos, tenemos a 2 escuadras de caballería, fundamentalmente eso para abrir paso y para evitar concentraciones en casos en los que haya que dejar paso, pues una ambulancia, un coche de policía, etcétera, etcétera. Y algunos se me olvidará. Tenemos también al grupo de montaña. Hay muchos eventos en Asturias que tengan o que requieran este despliegue policial. Por lo menos en la comandancia de Gijón, únicamente el descenso del Sella. Luego, claro, tenemos también los premios Príncipe de Asturias, claro, que también exigen mucha seguridad, pero bueno, esa seguridad se comparte entre el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. También, para que lo sepáis, de esos 430 guardias civiles, la inmensa mayoría es de la comandancia de Gijón, pero también tenemos apoyos de fuera. Tenemos al Grupo Rural de Seguridad número 5 de León, que son los antidisturbios para mantener el orden. Tenemos 2 escuadras de caballos que vienen del GRS número 1 de León. Tenemos un helicóptero
que nos va a servir para seguir el desarrollo de toda la prueba desde el inicio, que transmite imágenes a un centro de control que tenemos en Ribadesella y que tenemos también en Gijón, desde Gijón, y de hecho la sala de operaciones de Madrid también va a poder ver esas imágenes. Y bueno, y ese es el despliegue que tenemos. Javier, ¿algún problema por ahora en estos días? No, bueno, lo típico, pues algunas peleas de gente que entiende la fiesta de otra manera, pero vamos, hasta ahora la verdad es que muy tranquilo, muy tranquilo. La verdad es que la gente se está comportando. Oye, pues muchísimas gracias y que sigas en la cosa. Vale, venga, muchas gracias. que hace muchísimo y que hará muchísimo para que todo el mundo pueda disfrutar del descenso internacional del Sella. El pregón a cargo de José Alberto Álvarez. Guarde el público silencio. Guarde el público silencio y escuche estas palabras, las que contaba Dionisio con su voz fuerte y templada. Don Dionisio de la Huerta, el que le dio cuerpo y alma a esta prueba deportiva, a esta gran fiesta asturiana. Guarde el público silencio y escuche nuestra palabra. De orden de don Pelayo, después de medir las aguas, presidiendo el dios Neptuno los actos de esta Olimpiada, nuevamente se autoriza en Arriondas la salida y la meta riosellana. Y cuando demos los vivas que el reglamento nos manda, contesten todos a coro, enronquezcan las gargantas, que es fiesta de todas Asturias, la fiesta de las piraguas. ¡Viva Francia, Alemania y Holanda! ¡Viva! ¡Viva Australia, Argentina y Portugal! ¡Viva! ¡Viva Irlanda, Bélgica y Sudáfrica! ¡Viva! ¡Viva Dinamarca, Finlandia y Reino Unido! ¡Viva! ¡Viva República Checa, Israel, Italia y Luxemburgo! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Asturias! ¡Viva! ¡Viva Riondas! ¡Viva! ¡Viva Ribadesella! ¡Viva! Mas si alguno tiene cerca una chavalina guapa, que no la pierda de vista, ni deje de vigilarla. Y si de veras le gusta, comience ya a enamorarla. Porque es tradición que en Llobio, al final de esta jornada, cuando den las 7 en punto y suenen las campanadas, a las mozas que lo quieran y se deje, don Pelayo da permiso para poder abrazarlas. Y si luego andando el tiempo vamos al cura y nos casa,
con los leños que tengamos, vendremos a las piraguas, con los collares de flores y las monteras terciadas, que no hay fiesta más alegre, ni más movida y galana, ni con más bello paisaje, ni esencia más asturiana. Que resuene en todo el valle, cantadlo con todo el alma. Asturias, patria querida, el himno de las piraguas. Asturias, patria querida. Asturias de mis amores. Vienes tú, viera Asturias, en todas las ocasiones. Puedes subir al árbol, recoger la flor, y será mi morena que la ponga en el balcón. Que la ponga en el balcón, que la desee poner, que yo de subir al árbol y a flores coger. Pues estoy bien. ¿Estás preparados ya? Nunca había visto el descenso del Sella, y menos aún en directo. Para mí, uno de los mejores momentos fue la salida. Todos los participantes, y sí, los 895 que estaban apuntados este año, salieron raudos y veloces, con esos ganas enormes de lanzarse al agua y ser aplaudido por la multitud de gente que se agolpaba en los alrededores de este puente de salida de Arriondas. Hubo caídas, adelantamientos como en la Fórmula 1, pero sobre todo hubo emoción. Las estrategias eran diferentes. Unos intentaban ser los más rápidos y meterse en el agua, otros metían cuerpo para hacerse hueco, y los más listos corrían por la tierra para adelantar a los del agua. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get loud. Yo, como las autoridades que se encontraban en el evento, me fui al tren de Les Piragües. Eso sí, no tuve el placer de ir en los mejores vagones, pero sí de disfrutar de la emoción de la gente por esta gran fiesta asturiana. Desde el mismo pudimos disfrutar de adelantamientos que se producían en el río, de personas que no se rendían, de gente diciéndonos «Tallueu». Qué pena que tanto árbol no nos dejase disfrutar de la prueba con claridad. Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see you. In a sky full of stars, I think I saw you.
you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. La prueba fue cogiendo emoción con el paso del tiempo. La cabeza de la competición no podía andar muy lejos. Aunque mejor ritmo que el tren llevaban seguro, andaban 6 pelando por el título, con continuos adelantamientos y diferentes estrategias. Hacíame sentir como una carrera de MotoGP. Nunca comprenderé cómo pueden basar ese ritmo sin cansarse. La gente míralos como si fueran héroes. Yo, en cambio, aquí tirado en este tren, pa' un día que quería mojarme. Llegan ya a la ría de Ribadesella, atención, ya solo quedan 4 en cabeza, la gente aplaude, es el momento del sprint, tienen que demostrar lo que vale, ya el momento de emplear lo que se entrena todo el año y dejarlo todo por ganar este descenso. Y mirad, hay 3 que son como gallos peleándose, Bouzán y Fuiza, Merchan y Alonso, y ahí están estos extranjeros, Birket y Greg, uno de ellos tiene el oro asegurado. En los 78 años de historia de este descenso internacional del Sella.
Antonio Merzán e Iván Alonso. Y el tercer lugar del podium para el K2 sudafricano para Brian Lowe y Andrew Birkes. Entrega la medalla a los ganadores del descenso internacional del Sella, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández Fernández. Y también José Antonio Molina, responsable del comité organizador del descenso internacional del Sella. Entrega a Modino ahí la medalla a Walter Guzmán. Este aplauso, la ovación para el K2 vencedor, para Walter Guzmán y para Álvaro Fernández Pieza. Entregaron las medallas Javier Fernández y José Antonio Modino. Vamos ahora con la montera para el K2 ganador. La entregan Marcos Gutiérrez Escandón, alcalde de Parles, y Rosario Fernández Román, alcaldesa de Ribadesella. Estamos con Walter Álvaro, los grandes triunfadores de la mañana. Es Valentino Lurpelán, de Castilla y León. Valentino Lurpelán, un décimo lugar de la clasificación por equipo del descenso internacional del Sella. Ya te digo, da igual que la tercera, la cuarta, la quinta, ganar es el ganar. Oye, ¿alguna vez vais a dejar ganar a alguien más? El décimo puesto para la escuela de piragüismo de Aranjuez, de Madrid, España. Gente, sobre todo gente joven que viene pisando fuerte ya detrás y que te quite de aquí, pero vamos. Décimo puesto, escuela piragüismo de Aranjuez. Álvaro, ¿cómo ha sido la competición? ¿Cómo ha sido la prueba? Pues bueno, ha sido de menos a más. La verdad que empezamos con muy malas sensaciones. Hay que hacer para coger y poco a poco nos vamos encontrando mejor última de la K2. Y bueno, y al final con el resultado de la victoria. Hasta el final. Novena posición, los Gorillas de Canadá, Asturias. Y luego sprint, cuéntame, ¿qué estrategia seguiste más o menos? Porque estabais casi empatados. Bueno, la estrategia... La novena posición para los Gorillas de Canadá, fue trabajar en grupo, controlándonos todos unos a otros e intentar llegar fuerte al final y para poder... Momento también de premiar al octavo clasificado por equipos. Pues salió al equipo Cañar Cielo, Asturias. Primero la meta y muy contentos. Oye, felicidades. Muchas gracias. Felicidades, Álvaro. Recordamos el segundo puesto para Kiko Vega. No estamos como queremos estar. Y completa el podio en la tercera posición David Rodríguez Dorado. Ahí está. Estamos con Bustos, ganador en K1. ¿Cómo te has sentido durante la prueba? Bien, un sella más, un sella difícil, complicado porque estábamos entrenando con el río con un caudal muy bajo y de repente llueve ayer por la noche. Llevamos un mes y medio aquí trabajando, entrenando para competir unas condiciones y llueve bastante por la noche, nos sube el caudal y nos cambia el río completamente, ¿no? Unas condiciones que no habíamos podido entrenar en ningún día, ¿no? Durante todos estos mes y medio, ¿no? Has ganado y a muy poco el segundo. ¿Una carrera competitiva? Sí, es una carrera competitiva porque es una carrera difícil como estaban las condiciones del río, los K2 es todo, ¿no? Intenté abrir hueco de mano, rápidamente me echaron mano porque venían detrás con otros dos K2 fuertes y tuve que cambiar y ya venir aquí a disputar la prueba al sprint, ¿no? ¿Última carrera, la más especial de tu vida? No, una carrera más porque volveré a disfrutar de esta carrera, volveré a pasarlo bien y yo creo que un sella más, ¿no? Oye, muchas gracias. Venga. The race. Y José Alberto Álvarez García, pregonero de la edición 78 del descenso del Sella. Estamos con las ganadoras de la medalla de oro en el K2 femenino. ¿Cómo ha sido la carrera?
It was an incredible day. The start with the atmosphere, the anthem, and all the people. Que la atmósfera ha sido increíble, que había habido mucha gente y que la salida tenía mucha emoción. ¿Ha sido muy duro? It was very different. Lots of boats. Había muchas embarcaciones y que ha sido muy diferente. ¿Qué se siente al ganar aquí? It's very special. It's our first time here, so yeah, we're ecstatic to win. Que es muy emocionante para ellas haber ganado. ¿Es el primer año que venís? Yes. Yeah. Oye, pues congratulations. Thank you very much. Thanks. Ahí la tiene Raquel Carbajo, la medalla de oro vencedora en el K1 categoría femenina. Entrega la montera ganadora Enrique López de Cajasur. Estamos con Raquel, ganadora en el K1 femenino. ¿Cómo ha sido la carrera? Muy dura, la verdad es que dura como para todos los participantes, yo creo. Además, a medio recorrido me he ido al agua, me he pegado un baño, pero bueno, bastante bien, muy contenta. ¿Cómo se prepara una competición como esta? Bueno, yo es que vengo del maratón, entonces la clave, muchos kilómetros. Oye, ha sido especial ganar. ¿Con qué valoración haces? ¿Qué valoración? Pues hombre, yo en un principio vengo a disfrutar de la carrera, porque me parece una carrera, no sé, increíble. Lo que se siente en la salida es indescriptible, o sea, hay que vivirlo para poder decirlo. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero muy contenta estoy. Felicidades y muchas gracias. Gracias. Estamos con los ganadores de la canoa, Daniel y Adrián. Oye, explícame cómo es esto? Nada, la canoa consiste, se rema por un solo lado, remamos uno por cada lado, vamos con una rodilla en tierra y remando simplemente por un lado. Es más dura aquí en el Sella, sobre todo porque tiene más longitud de hoja la pala, entonces vas, como hay muy poca agua, vas tocando mucho rato y no lleva timón además. ¿Cómo ha sido la carrera? Bueno, un poco dura al principio sobre todo, hemos salido así, tenido algún imprevisto y todo, pero a medida que pasaban los kilómetros y todo, íbamos cogiendo ritmo y al final ha sido satisfactorio. Oye, y la salida entre tanta gente, ¿cómo hacéis para salir primero? ¿Hacéis algún truco, Bueno, el truco nuestro ha sido correr, intentar correr con la piragua a toda la orilla, montar lo más adelante posible para evitar los líos y después pues con mucha vista lejos, la mirada muy alta y la vista lejos. Oye, cuando llegas aquí al final y ganas, ¿qué se siente? Yo quiero saber eso. Bueno, pues es nuestro primero Sella de los dos y una satisfacción tremenda, es una prueba muy bonita a nivel nacional, internacional, una de las mejores. Supongo que volveréis, ya ganando la primera vez. Sí, llevamos varios años, es el tercer o cuarto año que remamos juntos y vamos, el primer año que ganamos, pero muy contentos y volveremos seguro. Chicos, pues felicidades. Muchas gracias. Ahí recibe Daniel Mosquera de Troilo del Náutico Ría del Campo esa medalla de oro. Estamos con David Mosquera, ganador en K1 en canoa. ¿Cómo ha sido la carrera? ¿Muy duro? Sí, el Sella siempre es duro, no hay un Sella que sea fácil, pero bueno, bien. Este año había un poquito más de agua que el año pasado, lo que nos hace más fácil a las canoas. Las canoas al remar solo de un lado las sequeras pues no avanzamos como los K1s. ¿Qué ha sido lo más duro de toda la competición, de toda la carrera? Yo creo ¿La salida? No, la salida no. Yo creo que para mí siempre son las sequeras, porque ahí ves que no avanzan y que te pasa la gente, que el río te lleva para donde quiere ir y no vas tú a donde quieres. Y la salida al final es la guerra, así que vas tan a tope de adrenalina que no te enteras ni lo que haces. Cuando llegas a la ría de Ribadesella y te ves que vas el primero, ¿qué se siente? ¿Que vas a ganar? ¿Hay nervios? ¿Cómo se siente uno? Te sientes nervioso porque vas pensando, bueno, a ver, voy primero, pero hasta que cruce la meta no se acaba esto. Entonces siempre vas pendiente de que no te pase nada, ningún susto de última hora, ¿sabes? Un vuelco, un tropezón o algo. Oye, muchísimas felicidades. Vale, muchas gracias. Estamos con José Alberto Álvarez, pregonero en este año. ¿Qué se siente al ser pregonero de estas fiestas? Bueno, pues la verdad es que una emoción increíble. Yo creo que todos los que son buenos señeros deberían de
poder, aunque es muy complicado estar ahí encima del puente, viendo además por un lado toda la gente que circula por la carretera, cómo se va preparando todo, la verdad ha sido muy emocionante, y también pues por lo que representaba, ¿no? por un respaldo tan importante del descenso internacional, a ese descenso del Sella que con tanto mimo organizamos todos los años, que este domingo pasado cumplió 21 ediciones y que bueno, pues hace que el Sella sea un poco para todos, ¿no? Con independencia de que tengan o no discapacidad. Oye, ¿cómo has visto la salida? Que estabas ahí en un lugar idílico. Bueno, pues la verdad impresionante. He de reconocer que es la primera vez que tengo la posibilidad de verla en ese primer plano. La televisión da muy buenas imágenes, pero lo cierto, el ruido de las palas chocando, el chapoteo de algunos de los piragüistas, muy emocionante, ¿no? Con el lógico subidón después de terminar la lectura de la salida en verso de don Dionisio de la Huerta. Y bueno, pues como te digo, yo creo que la mejor definición es muchísima emoción. Oye, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Estamos con José Antonio, presidente del CODI, el comité de organización. ¿Cómo se organiza un campeonato como este? Bueno, la verdad es que es muy difícil porque son muchas cosas. Es una carrera de piraguas, pero es una fiesta muy grande. Entonces, organizar todo eso en diferentes sitios, como son Arriondas y Ribadesella, la verdad es que es complicadito, pero bueno, va saliendo. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer algo así? Esto se trabaja todo el año siempre, pero bueno, lógicamente ahora te tomas un descanso, piensas, analizas y tal, todo el equipo está pensando ahora ya lo que se puede cambiar, lo que se puede mejorar, siempre se van viendo cosas nuevas y entonces pues eso, a lo mejor tomas un mes de descanso y volvemos otra vez todos a preparar la próxima edición. Desde aquí supongo que hay que agradecer también a los colaboradores que hacen esto posible, ¿no? Hombre, fundamentalmente, si no hubiera patrocinio y aporte del Gobierno del Principado, no iríamos a ningún sitio. Hoy en día cualquier actividad de este estilo, si no tienes un respaldo sólido de fuertes patrocinadores, no puedes hacer nada. Al final, ¿qué valoración haces de esta edición? Pues ahora mismo no hemos terminado del todo, quedan algunas cositas, pero lo que hemos llegado ha sido buenísima. La carrera ha estado estupenda, el tiempo nos ha respetado, todos los actos que hemos ido haciendo, el Sella Rock, el descenso popular, el descenso adaptado previamente, que colaboramos con la organización también, y lo que ha sido la carrera en sí, todo ha salido estupendo. Entonces, bueno, nos queda completar la entrega del resto de medallas, pero creo que muy bien, y añadiría especialmente aquí la participación ciudadana en Arriondas y en Ribadesella, que ha sido ejemplar. El desfile ha estado súper animado como nunca y todos los balcones luciendo banderas y adornados y tal para la ocasión. Creo que estamos recuperando el espíritu tradicional, pero con mucho arraigo popular. Pues Antonio, pues felicidades por la organización y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Entre los dos, 100 años, se pueden ser centenarios, más de 100 años, encima una canoa. Encima una piragua en este caso. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Rodrigo. ¿Tú? Yo Paco. Oye, 20 años bajando el Sella. Juntos sí. Él lleva alguno más de otra etapa anterior y yo también alguno más en K1, pero juntos llevamos 20, sí. ¿Y cómo lleva la experiencia de bajar con un compañero? A ver. Es como un matrimonio, en este caso bien avenido, ¿eh? Muy bien avenido. No discutimos nunca, él siempre tiene razón y yo también cuando lo digo, o sea que muy bien, muy bien. Muy bien, es una maravilla. Oye, la convivencia en una piragua es muy estrecha, muy estrecha. Una cosa, ¿vos prestaba más bajar antes o presta más bajar ahora? ¿Cambió el Sella? No, yo creo que la sensación es la misma, porque es el esfuerzo tuyo personal en circunstancias distintas de río, que si tienes mejor piragua, que si hay más agua, que si hay más gente, pero las circunstancias no varían mucho, ¿no? Yo creo que igual. El objetivo nuestro es remar a gusto, pasarlo bien y llegar enteros. Oye, ¿y para eso entrenáis algo o no? ¿O aquí, sí. ¿Cuántas veces lo bajáis al verano? Es que como vivo fuera, vivo en Salamanca, allí lo que hago es entrenar a las 7:15 de la mañana a partir de que hace buen tiempo. Pero claro, hay que madrugar para entrenar, porque si no en la oficina te riñen.
¿Vais a seguir bajándolo muchos años más? Esperemos hasta que aguantemos, Ya que no bajemos ya se cierra el sello. Oye, pues muchas A ver si gracias. hacemos los 25 por lo menos y de ahí para arriba. Tienen que hacemos una conmemoración aquí con los 25 años, una estatua aquí en Ribadesella o algo de eso. Sí, un busto delante de un chigre. Oye, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Venga. Vamos a comenzar a dar esos premios en las diferentes categorías. Primero vamos a ir con la meta de yo-yo y vamos a empezar por la categoría K2 cadete. Que esté todo el mundo muy atento, vamos a ir nombrando a los ganadores para que vayan a recoger sus premios. Como digo, empezamos por esa categoría K2 cadete y el primer puesto ha sido para Javier Sánchez García y Emilio Fernández López. Happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Vamos ahora con el K2 quinto. La medalla de oro perteneciente al equipo Bain Canu Club Golf de Alemania, Annika Gierens y Lucas Gierens. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is. Vamos ahora con todas las categorías que han tenido su meta en Ribadesella, empezando por la categoría K1 Mujer Veteranas 45 años. Primer puesto para Giorfa Urberuaga Ceballos. That's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel
met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Ahí entrega José Antonio Molino el trofeo, en este caso a Domingo Kayak, levantando la copa, dedicándosela a todos los paristas del equipo Oviedo Kayak que esté impuesto en esta clasificación por equipos. Y por supuesto en la foto de familia de los 11 primeros equipos. Ahí están todos. Ahí está el Oviedo Kayak, los Cuervos, Jaime Aventura, Piraguas Villaliciosa, Sociedad Cultural y Deportiva Ribadesella, Piraguas Sillo Los Cauces, y no de Asturias se acabamos, Canoe Club, Kayak Cielo, Los Colinas de Candás, Escuela Piragüín Parajuez y Valentino Luterán. Una ovación, un aplauso, son los 11 mejores equipos de esta edición del descenso del Sella. Estamos con Rosario Fernández, alcaldesa de Ribadesella. Valoraciones, acabó el día. ¿Qué valoración haces de la fiesta? Bueno, el día no se acabó todavía para nosotros, se acabaron la entrega de premios del Descenso Internacional del Sella y bueno, la verdad que fue un día con muchos nervios porque empezó lloviendo y los augurios al final se cumplieron por la noche y eso no es bueno para que la gente acuda a Ribadesella. Fue mejorando el día y ya veis que la presencia de la gente fue aumentando y bueno, la prueba fue preciosa y bueno, yo creo que la imagen de Ribadesella mejoró bastante con todos los cambios que introdujimos este año. ¿Salió todo como pensabas? Bueno, ahí siempre soy muy perfeccionista y siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero yo creo que estoy satisfecha. La verdad es que estamos muy satisfechos del resultado de este año y bueno. ¿Qué significa el descenso del Sella para Ribadesella? Para Ribadesella estamos hablando de una población en el pueblo de 3.500 personas en invierno. Ahora ya veis que 3.500 personas pues probablemente las multiplicamos, pues no sé si por 20, por 30 o por 50, algunos dicen, ¿no?
es un trabajo bastante fuerte para mucha gente. Desde aquí quiero agradecer desde luego a todos los trabajadores municipales que hacen un esfuerzo bastante importante, que no se reconoce mucho y que yo creo que merece desde luego toda la apreciación y por parte de todo el mundo. Gracias a ellos, gracias a la policía local, gracias a todos los trabajadores municipales, gracias a la Guardia Civil y todo el operativo de seguridad que se implanta en Ribadesella, todo el operativo sanitario y a la colaboración de mucha gente de manera desinteresada, como es la gente de Protección Civil, yo creo que podemos disfrutar de una fiesta que desde luego no tiene parangón en ningún lugar de Asturias. Oye, ¿cómo han sido estos días por aquí? Hay mucha gente, tienen una zona de acampada, por así decirlo. Aquí, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido todo normal? ¿Ha ido todo bien? Sí. Desde luego, Ribadesella tiene una planta de alojamiento bastante importante, tiene las plantas de alojamiento más importantes de Asturias, pero con todas esas plazas es imposible absorber toda la gente que viene al Descenso Internacional del Sella. Lo que hacemos desde el Ayuntamiento es habilitar alrededor de 6.000 plazas de acampada con servicios y bueno, de una manera bastante controlada, poder ofrecer ese servicio a la gente que viene y que no va a encontrar alojamiento. Los hoteles y todos los alojamientos están prácticamente al 100%. La acampada no la tenemos todavía llena, pero bueno, ofrecemos ese servicio para poder acoger a toda la gente que viene estos días. Y bueno, yo creo que el servicio que ofrecemos y que este año aumentamos, por ejemplo, una acampada que hicimos especial para piragüistas, porque pretendíamos que la figura del piragüista pues fuera el protagonista de las piraguas. Lógicamente. Es lo lógico y estaba siendo un poquitín dejado de lado en función del aumento de esa fiesta y por ello le habilitamos una zona de acampada que estábamos pues con esos nervios iniciales, iba a haber gente que quisiera ir y la verdad que multiplicó por 4 la acampada que había años atrás en los Campos de Oba. Les ofrecimos una acampada con servicios y bueno, con una vigilancia y con un fácil acceso a la carretera. Y fue un éxito, de verdad que quedaron bastante contentos los piragüistas y todos los acompañantes que vinieron con ellos y para nosotros también es una satisfacción que les hayamos ofrecido y que lo hubieran agradecido de esa manera. Pues alrededor de 200 piragüistas se alojaron en esa zona de acampada especial. Alcaldesa, por último, yo es la primera vez que vengo, pero fijo que hay gente en casa que todavía no ha venido al descenso del Sella. Quiero que mandes un mensaje a esa gente en casa que venga, que lo pruebe por primera vez, que es una pasada. Yo creo que todos los asturianos deberían de venir alguna vez al Sella, de disfrutar de una fiesta tan singular en la que se une el espectáculo deportivo, un espectáculo además muy visual y de una hermosura, pues como se puede ver en las imágenes de televisión, que el que viene aquí de verdad que repite, porque el Sella yo creo que engancha y que bueno, que vengan a disfrutar del Sella cada uno a su manera. El espíritu del Sella yo creo que es contagioso y que cada uno tiene que vivir su propia experiencia de la fiesta. Alcaldesa, pues muchas gracias, da un beso. Gracias a vosotros. Esto llegó al final. Ya no se puede hacer más, ya bajaron el Sella, ya tantos contentos porque tienen la medallina. Queremos agradecer desde la productora a 2 ayuntamientos, el de Parres y el de Ribadesella. Sin su aportación esto no sería posible. También a Jaire Aventura, patrocinador oficial de este programa, y a esta marca de ropa que nos patrocina y que la llevamos en todo este verano, Infinity Creative. Gracias a todos. Os prometo que el año que viene, bajo el Sella, preséntome y de los últimos no voy a quedar. Hasta luego. Jaire Aventura. Disfruta en nuestro parque de aventura de un sencillo recorrido para empezar el día. Anímate a bajar el Sella con nosotros en nuestra ruta de 15 kilómetros hasta Ribadesella. O pasea en uno de nuestros quads.
Esperología, paintball, cañones o nuestro rafting son algunas de las actividades que puedes disfrutar con nosotros. Jaire Aventura patrocina el 78 Descenso Internacional del Sella.